Cuando la chica se levantó y empezó a caminar dándole la espalda y él por mujeriego se fue siguiéndola, dice que él recuerda que caminó como 5 minutos detrás de ella cuando reaccionó estaba en la entrada del panteón del pueblo. Debo aclarar que de donde él estaba hacia el panteón son como 2 horas caminando. Dice que cuando vio que la chica entró al panteón él le gritó y le dijo: oye, ¿cómo te llamas? En eso dice que la chica volteó y cuál fue su sorpresa que sus ojos eran como 2 faros de un coche, y en eso cayó desmayado el tipo. Cuando despertó estaba en un jacal, como una cabañita sucia y mal hecha. Estaba ahí una viejita que le estaba sirviendo un té. Era una señora pepenadora que le dijo que lo había encontrado cerca del basurero con los ojos abiertos. Sentía que le ardían muchos los ojos, entonces como pudo la viejita lo ayudó a contactar a su familia. Regresó a su casa, ya habían pasado como 6 meses, pero él cada vez que cerraba los ojos veía los de la mujer que lo hipnotizó. Como su situación fue empeorando lo internaron en un sanatorio en Xalapa. Y desde ahí en lo poco que se ha recuperado ha contado por partes lo que le pasó. Su amigo, mi maestro, dice que investigó y dicen que esa mujer se aparece a los hombres porque su novio un día por celos la mató y de los golpes que le dio, prácticamente le sacó los 2 ojos. Bueno, esa es mi historia, un poco larga lo sé, ya tiene como 7 años que no veo a mi maestro, pero yo creo que el amigo de él sigue internado. Relato 2, la parte de arriba. Esta historia es real ya que me pasó a mí. El día lunes por la noche me encontraba durmiendo hasta que un ruido desesperante me despertó. Decidí ir a ver qué era lo que estaba pasando. Llegué a la cocina donde vi a una mujer de blanco, pensé que era mi madre así que me acerqué con confianza, pero al momento de decirle mamá ella rompió en un llanto profundo. Me desesperé como cualquier otra persona. ¿No les parece anormal que alguien entre a su casa y llore? Bueno, como les decía, empezó a llorar y yo intenté calmarla. Al momento en que me acerqué le di la mano pero atravesé su cuerpo y al segundo siguiente fui empujado hacia las ollas, lo cual despertó a mis padres. La mujer lloró sangre que manchó todo el suelo. Al momento que llegaron mis padres ella desapareció y la sangre seguía ahí. Este hecho me dio mucha curiosidad así que me puse a investigar la historia de mi departamento. Leí sobre un periódico que dijo lo siguiente: asesinan 4 niños y madre se suicida tras el hecho. Sabiendo esto me aterré mucho. Como a los 5 meses me encontraba dormido y escucho los llantos de unos niños en mi cuarto. Me desperté desesperado y encontré a 4 niños llorando al costado de mi cama, y por un momento vi cómo sucedió el hecho de cómo mataron a los niños. Me perturbé mucho y a los momentos siguientes vi cómo la madre llegaba a su muerte y tras verlos en el suelo tomaba la soga y se suicidaba. ¡Qué miedo! Hecho real. El siguiente relato es la prueba de valor. Este relato es verdadero, yo les recomendaría hacerlo pero no es muy seguro. Este relato es para probar el valor que tienes si eres valiente, pero si no eres valiente no lo intentes ya que puede que te traiga consecuencias muy malas. Ya que yo mismo he hecho lo que dice esta historia, bueno, aquí les pongo el relato. Relato 3, la prueba de valor. Hace mucho, tenía una amiga que pertenecía a un grupo satánico, donde aprendió cosas sobre ocultismo. Una de ellas me la dijo, y decidí comprobarlo. Primero que nada necesitaba sal y una moneda. Llegué a casa, cogí la sal, la puse en mi ventana y forma una montaña de sal. Luego puse en la cima de la montaña la moneda. El truco era que un cuervo se postraría en la noche revolcando la sal, y se llevaría la moneda en sus garras, para a la mañana siguiente una mujer muy hermosa te devolviera la moneda. Al comienzo sentí ansiedad y casi no dormí, así que tomé unas pastillas para el sueño y no me di cuenta cuando dormir. Sentí ganas de ir al baño. Listo, eso, me iba a acostar cuando vi al cuervo en la ventana con el pico lleno de granos de sal. El cuervo se quedó mirándome, digo un grito, y escapo con la moneda. No pude dormir después de eso. Llegó la mañana y decidí preparar un café para estar más activa para el día de trabajo. Cuando estaba esperando el ascensor, una mujer muy guapa se puso al lado mío. Pensé que era otro residente más que usa el elevador. Entramos, pero aún así sentía que ella era la disque bruja. Me quedé callado, y tomé distancia de ella, y me pregunto, ¿cómo sabes de la montaña de sal y la moneda? No fui capaz de responder, empezaba a tener espasmos del miedo, y solo pude ver que ella se bajó en un piso antes, y lo único que dejó fue la moneda. Relato de Daniel Cepeda. Relato 4, la casa abandonada. Hola, mi nombre es Nahuel y esta es la primera historia que publico. En realidad es una leyenda urbana que pasó hace un par de meses, en junio de 2009. Tengan en cuenta que estamos en el 2010. Les contaré la terrorífica historia que sufrió un amigo llamado Juan. Juan y su mamá estaban de camino a la escuela, y sintió golpes en la puerta y luego vio que la puerta se abría sola, pero él no le dio la menor importancia y siguió su camino.
Cuando volvió de la escuela engañó a la madre diciéndole que iba a lo de un amigo, pero en realidad era un juego, era que el que perdía, iba a esa casa y él perdió. Al entrar a la casa la puerta se le cerró dejándolo encerrado. Muy angustiado y preocupado siguió investigando, sintió ruidos en la cocina y escuchó gritos que venían de un cuarto. Fue con mucho miedo, pero no había nada. Entonces sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, salió de la habitación y vio que salía una luz de la otra habitación, entró y vio que una sombra se movía por todos lados. Luego de eso nunca más supe sobre él ni nadie supo. Solo se sabe que es un alma en pena buscando quien lo mató. Antes de entrar ahí lo pensaría 2 veces. Postdata: me olvidé de decirles que los vecinos se quejan de gritos espantosos por la madrugada que no dejan dormir. Relato 5: mi hermanita. Yo me acuerdo de algo curioso que me ocurrió cuando tenía unos 8 años y con el pasar de los años lo olvidé, pero leyendo esta web me vino a la mente esta experiencia de mi niñez. Cierto día mis padres me llevaron a la casa de un amigo de trabajo de mi padre. Esta pareja tenía también un hijo de mi misma edad y nos hicimos muy amigos. Ya eran altas horas de la noche y los adultos seguían tomando y escuchando su música mientras mi amigo y yo correteábamos por toda la casa. Era una de esas casas de 3 pisos antigua, heredada por la familia del padre, cuya escalera principal se encontraba en medio del recibidor y las habitaciones estaban dispuestas en forma de corredor en el segundo piso y una segunda escalera al fondo del corredor que te llevaba al tercer piso, donde esta familia tenía pajaritos exóticos muy bonitos y un jardín muy hermoso, que por cierto durante el día era precioso, pero en la noche era otra la historia, totalmente oscuro y alumbrado solo por la humilde luz del faro de la calle. Era totalmente aterrador. Recuerdo que la madre de mi amigo nos dio el alcance y nos mandó a acostarnos en la habitación del niño. Él dormía en un camarote, cosa que me pareció un poco extraño ya que era hijo único. A mí me tocó dormir, después de una media hora entre querer dormir y estar un poco asustado por estar en una casa tan grande y nueva para mí. Me di cuenta que mi amigo estaba jugando con alguien ya que la parte de arriba del camarote tenía una pequeña ventana que daba para la calle. Un poco con la voz temblorosa le pregunté: ¿con quién juegas? Y él respondió: con mi hermanita. ¿Con tu hermanita? Le volví a preguntar. Sí, respondió él, es mi hermanita que murió cuando yo era un bebé. Eso me asustó mucho y apresuradamente me cubrí totalmente el rostro con la sábana. Ella siempre viene para jugar conmigo y luego se va, pero no te preocupes, no te hará nada porque le dije que tú eres mi amigo. ¿Quieres conocerla? Mientras él hablaba yo podía escuchar claramente como alguien susurraba junto con él, así que me atreví y muy despacio fui destapando mi cabeza poco a poco. La luz del faro de la calle alumbraba la habitación, podía ver la sombra del camarote en la pared y podía ver a mi amigo sentado en su cama a través de la sombra, pero lo que vi junto a mi amigo fue algo que se me quedó grabado para siempre. Unas manos, no tenía cuerpo, solo eran unas manos que jugaban con mi amigo. Eran las sombras de mi amigo y las sombras de unas manos que jugaban. Me desmayé y gracias a Dios fue hasta el siguiente día. Nunca más quise acompañar a mis padres otra vez a esa casa, tampoco le conté a nadie esta experiencia. Fue lo más tenebroso que me pasó cuando era niño. Relato 6: presencia del mal. Bueno chicos, esto que les voy a platicar me sucedió cuando yo tenía 17 años, ahorita tengo 30, y jamás podré olvidar esa experiencia tan horrible que me sucedió. En ese entonces andaba de novia con el que ahora es mi esposo, y la verdad es de novios me quedaba a dormir a veces en una casa que era de sus padres y que estaba sola. Para esto pasó así un buen tiempo. Cuando me quedaba con él le inventaba a mis padres que estaba trabajando ya que tenía turnos de noche en mi trabajo. Para no hacérselas muy larga, un buen día me pasó esto: él se iba a trabajar temprano con su papá y yo me quedaba en su casa dormida hasta tarde y empezó mi calvario. En cuanto él se iba de la casa y yo estaba acostada, empezaba a sentir como algo o alguien se iba acercando hacia mí, pero era una energía tan negativa y negra que les juro que tenía un miedo terrible. Luego empezaba a sentir como si me quisiera matar. Yo nunca lo vi ni sé qué era ya que siempre me cobijaba toda, hasta la cabeza completa, y nunca pude ver qué era o quién era porque yo no me podía mover. De repente me paralizaba, no podía gritar ni hacer nada al respecto, solo recuerdo un miedo terrible y un escalofrío que recorría todo mi cuerpo, y eso era siempre que me quedaba en su casa. Pero cuando estaba con él nunca me sucedía nada, solamente cuando se iba y yo me quedaba completamente sola. La verdad me seguía quedando ahí porque estaba muy enamorada de él, o sea mi esposo, pero la verdad nunca supe cuál era o quién era esa entidad maligna que se acercaba a mí y que me quería dañar. Nunca pudo hacerme nada porque antes de que se acercara más a mí en eso podía moverme y me descobijaba rápidamente para ver quién era, pero desaparecía en cuanto yo me descobijaba la cabeza. Pero siempre supe que si lograba ver esa entidad me mataría o me haría algo malo y no estaría yo aquí para contárselos.
Después de tiempo me casé con mi esposo y nos fuimos a vivir a esa casa, pero hasta la fecha ya no volvió a ocurrir nada de eso y le platiqué a mi suegra lo que me ocurría antes y ella me contestó que como no quería que yo me anduviera quedando en la casa con su hijo sin estar casados, que ella mandaba a las ánimas del purgatorio a cuidar la casa y que les decía que no me dejaran entrar. A lo mejor yo pienso que eran esas ánimas malvadas las que me atormentaban. Bueno, este es el último relato de terror, espero que les guste. Este relato toma lugar en México, Morelos. Cuando yo era niño, mis padres me contaron la historia de una pareja que vivía juntos y eran felices. Pero un día, cuando el esposo de la joven le ofrecieron trabajo de noche, él tenía que irse a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Después de 3 semanas que el esposo de la joven ya estaba trabajando en la madrugada, ella dice que oía como que un perro arañaba la puerta y ella se paraba a ver y muy asustada se encontró con un acto macabro. Ella encontró su puerta que estaba afuera de su habitación toda rasguñada y ya casi destruida. Después de estos sucesos, ella le comentó eso a su esposo, y él le dijo que iba a pedir permiso para ver qué sucedía, y cuando él se quedó aquella noche nada pasó, así que él le dijo que eran malas pesadillas que ella estaba teniendo. Después de esa noche nada de esos relatos habían pasado, pero eso solo era el comienzo de una larga noche de horror. Después de unas semanas ella despertó a las 1 de la mañana porque oyó que la puerta había abierto y ella vio a su esposo entrar al cuarto. Ella le dijo, ¿saliste temprano, mi amor? Y él le respondió con una voz fría y no con mucho ánimo, que sí, que no había mucho trabajo. Después de eso el que sabía que era su esposo comenzó a darle besos apasionados y después llegaron al punto que hicieron el amor. Después a las 6:30 de la mañana su esposo llegó y se encontró con una escena de horror, él encontró a su esposa cubierta en sangre, en la cama. Después que él limpiara toda esa sangre le encontró con rasguños en su espalda y mordidas en el cuello. Ella le contó que vio que él había llegado temprano del trabajo y que después de eso no se acuerda de nada. Unos meses después ella se sintió mareada y tenía ascos, así que ella predijo que estaba embarazada, así que fue al hospital para ver si estaba, y la prueba salió positiva. Ella estaba embarazada. Su esposo estaba tan feliz de oír eso y no podía dejar de pensar en el niño que iban a tener. Después de casi 10 meses, cuando el bebé ya había nacido, la joven y su esposo se estaban durmiendo ya que él dejó su trabajo de la noche para estar a cargo del bebé y su mujer. Esa noche era una noche lluviosa y muy fría. A las 2 a.m. el esposo de la joven se despertó ya que un frío le tocó a sus pies. Él pensó que la puerta o la ventana estaban abiertas, así que fue a investigar. Al mismo momento que él llegó a la puerta estaba abierta el acero y cuando él hizo eso oyó el grito de horror